La circuncisión de Abraham. ¿Por qué fue circuncidado Abraham? La circuncisión de Abraham es diferente a lo que iban a venir del lomo de él. Es lo que vamos a considerar ahora en estos versículos que estamos viendo de Romanos 4, versículos 11 y 12. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Esto está un poquito difícil de entender. Yo lo tengo que explicar porque es el pacto abrámico, es un pacto dicotómico que ya lo tocamos la otra vez. Lo voy a explicar como tengo, no lo puedo hacer un reduccionismo en la teología del pacto, lo tengo que explicar como tal como es. Después voy a decir, bueno, todo lo que expliqué, la harina, la sal, el agua, el horneado y todo eso se llama pan. Pero tengo que explicar muchas de las cosas yo, tengo que explicar, si no, no puedo. Entonces, vamos a ver el propósito de la circuncisión de Abraham. Yo leí Romanos 4, versículo 11 y versículo 12. Entonces, ¿por qué fue Abraham circuncidado? Ahí habla. En Abraham, vamos a decir, Abraham era un pagano, era como nosotros él fue apartado en el sencillo, pero no era porque era vamos a decir, algo que Dios vio, algo dentro de él y dijo, este hombre sí, va a ser un campeón, va a traer una nación. No, no es eso, no había nada. Era de una tribu, creo, una tribu idólatra. Dios lo sacó como a todo. Entonces no había nada en él especial para hacer la circuncisión, sino que él fue salvo por gracia. Y él se apodera, o sea, por esa fe que Dios también le da, porque se presenta. Entonces, pero ¿por qué fue, vamos a decir, circuncidado? Ahí en Romanos 4:11 que Pablo está hablando, ahí, que dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es importante entender esto porque él no recibió, vamos a decir, es algo parecido como hoy. La circuncisión a él no le salvó, la circuncisión a él, vamos a decir, no es que lo metió dentro del pacto. Esto es importante de entender. Y dice, ¿pero qué sirve esto, Daniel? Es lo mismo que yo lo diga, contextualizando ahora, diga así, tu bautismo en el agüita te hace salvo. No, no te hace salvo que te bautice, si estás en Cristo. Bueno, algo parecido, Pablo empieza a hablar un poco de esto, porque acuérdense que históricamente estos judíos malinterpretaban todo esto, incluso en la época cristiana, en el principio ellos decían, Cristo más la circuncisión, los circuncisos que estaban en esa época. Entonces para ellos ese ritual tenía algún valor, que Pablo decía en el libro de Gálatas que no sirve, no aprovecha de nada, solo Cristo sirve, y una persona que ha sido regenerada, no sirve nada que te bautices, aunque es una ordenanza. Pero eso no tiene ningún mérito intrínseco, una ordenanza, un bañarte, algo de eso. Entonces, ¿qué sucede de lo que va a hablar Pablo acá? Que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando incircunciso. No me va a dar tiempo de hablar y voy a dar el tiempo que me puedan, estos 14 minutos y medio, 13 minutos y medio que me quedan para hablar de esto. Abraham era el padre de todos los creyentes. Acuerda que era un pacto dicotómico. ¿Qué es esto? Es difícil, ya lo expliqué en los audios anteriores. Del lomo de Abraham nacía, es como que yo tuviera hijos y nacen unos hijos, pero son mundanos. Y hay otros que son cristianos, pongamos. Bueno, los dos son hijos míos. Pero hay unos que van a ser los hijos espirituales, que van a ser míos, y los otros que son hijos míos, así como Abraham tuvo la promesa de Isaac, que era y estaba el otro Ismael, creo. Ismael, que era el tomado que lo explica en Gálatas 4, y después venía Jacob y otros más, ¿no? Pero en el que yo me refiero es a Ismael, que era según la carne, y Ismael fue circuncidado, pero no fue salvo. No le salvó la circuncisión, como muchos fueron circuncidados, muchos son bautizados. Entonces el propósito de la circuncisión de Abraham, vamos a decir, es diferente a los que iban a venir de parte de él. Y esto es importante que entiendan. ¿Sabes por qué digo esto? Porque lamentablemente dentro de los reformados se dividen en estas creencias.
¿Por qué era el propósito de la circuncisión de Abraham? Para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también de ellos la fe sea contada por justicia. Entonces la circuncisión, debemos entender esto, la circuncisión fue después de haber creído, y esto era solamente como un sello, una señal para ser salvo. Es como cuando una persona cree y una persona es salva, después es bautizada. Pero ese bautismo no le salva, sino es una señal de ya estar en Cristo. Y eso es importante de entender, esos fundamentos que la circuncisión, para los que iba a venir del lomo de él, no era, la circuncisión de los que venían de los lomos de Abraham, no era lo mismo que la circuncisión que fue para Abraham. Y eso es importante de entenderlo. Si no entienden todo esto, bueno, no significa que no van a ser salvos, pero de alguna forma van a ser niños espirituales, porque la persona, es importante entender esto. La circuncisión era para ponerlos bajo la ley y no era para salvar a una persona. Los que eran circuncidados era una señal que ellos entraban bajo, o estaban ya bajo el pacto de obra, como también Abraham. Ahora, ¿por qué era diferente, Daniel, esto? Porque Abraham, vamos a decir, fue diferente a ellos porque Abraham creyó. Ahora los niños que eran circuncidados, creo que a los 8 días de haber nacido, un niño que era circuncidado no estaba bajo el pacto de gracia como Abraham, porque Abraham fue diferente, porque ya era, vamos a decir, como un credo, un creyente, un credo que creyó, medio circuncidado, o un credo como nosotros bautistas, era creyó y fue circuncidado. Nosotros mismos creemos y después somos bautizados. Ahora es diferente si yo bautizo a un chico no puede creer, lo puedo bautizar, pero eso no significa que está bajo el pacto de gracia, no está bajo el pacto de gracia de ninguna manera, amado, porque para estar bajo el pacto de gracia la persona debe ser regenerada, y eso viene Dios debe dar fe y arrepentimiento. Entonces es importante entender estas cosas, porque esto ha traído división dentro de la iglesia por tener un mal concepto de esto, un mal entendimiento. Y es importante porque algunos reformados creen que la promesa que se le hizo a Abraham, de esta descendencia que habla de los hijos, y no es así, sino que esta descendencia debemos entender que hablaba de Jesucristo. Ahora si vamos a Gálatas, que ya vimos en Gálatas, hablaba que la promesa que fue hecha a Abraham y a su simiente, pero esta simiente no habla de muchas simientes, sino de una simiente en Gálatas 3. ¿Qué dicen? Porque muchos hermanos presbiterianos enseñan que eso era la descendencia natural, que fue a ti y a toda tu casa, a todos tus hijos, pero no es así. Esa simiente hablaba Cristo. Y eso es importante entender, la circuncisión que fue de Abraham, porque Abraham creyó. ¿Creyó en qué? En la simiente. ¿Qué simiente, Daniel? La simiente que es Cristo, que dice el libro de Gálatas. Voy a ver si lo encuentro. Gálatas dice así. 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Gálatas 3:16. Entonces, los reformados que creen, que dicen, no, tú y la descendencia que es la carnal, son todos y tus hijos van a ser salvos, están errados, porque lamentablemente, amado, la Escritura nos muestra, y Pablo nos muestra, que es Cristo, y no una descendencia natural, que un hijo puede ser salvo y entra en un pacto de gracia. Una persona solamente va a entrar en un pacto de gracia, por eso dice, ¿por qué se circuncidó? O sea, era como un sello nomás, pero ella había sido justificado. Y ya como era una persona grande, él creyó, un niño con ellos lo circuncidaba. Circuncidar es un círculo que se les sacaba el prepucio. Entraban dentro del pacto. Eso era como para que ellos entraban al pacto de obras, o sea, de recapitulación, que ellos tampoco creen en eso.
el pacto mosaico. Ellos no lo creen, ellos creen que ellos están bajo el pacto de gracia ya en esa época de Israel, y no era así, era un pacto dicotómico, venía así, donde muchos dicen no, pues son salvos y algunos no salvos. No era así, había una simiente espiritual, y ellos no estaban, aunque se venía corriendo, vamos a decir, paralelos los pactos ahí, la ley y la gracia venían corriendo ahí, o sea, siempre ahí, porque así era en el Antiguo Testamento. La revelación siempre es una, amado. De acá, de principio a final, está Cristo. Y tienen que aprender a ver a Cristo en todos lados. Y ahí estaba Cristo. El problema es que las personas a veces no lo ven. Y Cristo estaba ahí. Tendría que hablar de muchas cosas y quizás los aburro con estas cosas. Pero es importante que crezcan, más en esta época donde yo salgo a veces camino y a la gente no le importa. Es importante que crezcan. Entonces, estas cosas a veces son densas para muchos. Y a muchos ni siquiera les interesa el Evangelio hoy. Muchas veces me pongo a pensar, y si no le interesa el Evangelio, entonces ni siquiera estas cosas no le van a interesar. Por eso digo, deben crecer, deben entender lo que Dios ha hecho por su vida, cómo Dios se ha revelado y cómo Dios se ha mostrado, cómo está ahí Cristo. Entonces es importante entender por qué Abraham fue circuncidado. Y el propósito de la circuncisión de Abraham es porque él creyó. Entonces al creer entró en ese, pero los hijos no, era otro. La circuncisión de Abraham era totalmente diferente. Los presbiterianos enseñan, vamos a decir, que los hijos de los patriarcas, o sea, que están circuncidados, ellos también como que entran, vamos a decir, entraban al pacto de gracia, pero no era, se había revelado, como está en nuestra confesión, capítulo número 7, 1689, lo invito a leerla. Se reveló el pacto de gracia, pero no fue con Cristo, solamente su derramamiento. Entonces nadie podía estar ahí. Solamente aquellos que estaban por la fe, pero no por circuncidarse. ¿Por qué lo decís, Daniel, hoy? Porque hoy dice es una nueva administración. ¿Cuál es la nueva administración que yo creo en otros reformados? Es que ya no está la circuncisión. Entonces, ¿cuál es? Es el bautismo. Vos agarras a tu bebé, le das una gotita de acá, dice... Entonces todos dicen, está dentro del pacto de gracia, dicen todos, y son reformados. Y es una pena, porque ese niño, a menos que no crezca y no se arrepienta de sus pecados, sigue bajo el pacto de obras. Y muchos saben que no son salvos, pero lo hacen parecer para que están... Dice, ¿pero qué tiene de eso? De malo, ¿quiere que lo traiga a la actualidad? Váyanse a cualquier iglesia, incluso bautistas, van a ver que entregan a sus niños. ¿Sabe por qué lo hacen eso? Aunque muchos no lo entiendan, yo lo veo del lado de, es como entregarlo, como la circuncisión se hacía. No es una nueva administración, estamos en un nuevo y mejor pacto. No podemos traer cosas del Antiguo Testamento al Nuevo, no podemos traer las vestiduras de antes. Eso fue una maqueta, una sombra. Entonces es importante crecer en estas cosas y que se levanten hombres de verdad, que se comprometan, hombres con integridad. Hombres que todavía caen y se levantan en su pecado, pero que de verdad quieren trazar bien la palabra de Dios. Y es importante entender esto, la diferencia. ¿Y por qué fue? Porque de esa forma mostraba que todos aquellos que crean, como el padre Abraham, estamos bajo la promesa, las promesas que se le dio a Abraham. Y no es porque nosotros nos congregamos, porque hacemos cosas, no es eso. Porque muchos de los descendientes naturales de Abraham no les sirvió de nada entrar, vamos a decir, en esa circuncisión, porque ellos murieron, pero aquellos que son los hijos descendientes de Abraham, que creo que Pablo lo habla en Gálatas 4, si no me equivoco, una alegoría entre Zárate y Agar, los hijos espirituales y los carnales que persiguen a los espirituales, estos dos pactos que dice que muestra el pacto dicotómico, podríamos decir ahí. Pero Isaac fue el pacto que entró en el pacto vamos a decir, el pacto espiritual, pero no fue por la circuncisión, porque él era el hijo de la promesa que Dios prometió. Y eso es lo que entraron en el pacto de gracia. Y nosotros entramos en el pacto de gracia, ¿cómo, Daniel? ¿Me podés decir? Sí. Me voy al libro de Gálatas. Dice así:
Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confirmada para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro valle para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo vallo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, no hay hombre ni mujer, porque todos sois en Cristo Jesús. Y acá no habla de ningún ministerio de pastora ni nada, está hablando de soteriología, está hablando de la salvación, de cómo somos justificados, no de ministerios. Y el último versículo dice así: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. ¿Cuál es la promesa que se les dio? En que de los lomos de él iba a venir alguien que se iba a levantar y iba a caminar en santidad y obediencia. Una simiente. No habla de hijos o de algo, habla de una simiente. Un hijo que iba a venir de los lomos de Abraham, de David. ¿Quién es el que nombra Mateo? ¿Quién es el que nombra Pablo en capítulo 1? Es Cristo. Y en él íbamos a ser bendecidos todos. Y en él somos todos bendecidos. ¿Y cómo puedo entrar en ese pacto de gracia? Creyendo en Él, en fe y arrepentimiento. No es por obras, no es por nada que pueda hacer, no es por ninguna circuncisión, ninguna obra, por un bautismo, ningún ministerio, porque hagas lo que hagas. Es por creer así. Y de eso se trata. Tratar de ver y creer el Evangelio como Abraham creyó en el Evangelio. Y él fue justificado. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque le ha placido mostrarnos y revelarnos, Señor, a Cristo ahora y a Cristo en el Antiguo Testamento, que estaba en misterio, no estaba oculto, Señor. Pero usted por los ojos de la fe le permitió verlo a Abraham y se gozó, dice Abraham. Se gozó de aquel que iba a venir, como muchos también. Por eso le agradecemos, Señor, por abrirnos los ojos, Señor. Le pido a aquellos que faltan entrar, Señor, que usted lo traiga con lazos de amor. Como siempre decimos, amén. Amén.